Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este primer foro de opinión entre expertos de negocios internacionales. Pues estamos ante un gran reto internacional que es el cambio de la política comercial en Estados Unidos, el mercado de consumo más grande del mundo, eso no lo podemos negar. Y como vecinos, nos corresponde analizar la situación actual y diseñar estrategias para actuar desde nuestra trinchera y tratar de mitigar estos efectos que pudiera tener dentro de nuestras empresas, ¿no? Por ello, hemos diseñado este foro de análisis con diferentes expertos en el tema para compartir ideas y plantear diferentes propuestas. Me gustaría iniciar presentando a los participantes. Primero que nada, licenciado Goya, bienvenido, Luis Fernando Goya. Es actualmente director general de Yo Exporto, pero trabajó en su momento en el gobierno de Zapopan y fue director de Comce por 7 años y después de eso, desde entonces ha sido director de su propia empresa de consultoría, COSEI, y ahora director general de este gran proyecto de Yo Exporto. Bienvenido, licenciado. Gracias, Laurita, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Nos acompaña también Taku Okabe, Okabe-san. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, es director, perdón, licenciado, maestro y doctor en Derecho, tanto por la universidad en Japón como actualmente en la Universidad de Guadalajara. Es investigador, tiene muchas publicaciones, después compartiremos algunas de ellas y la realidad es que tiene muchísima experiencia en este tema. Muchas gracias y bienvenido, Cabezán. Gracias, buenos días. Gracias. Y también nos acompaña Rubén Recendis, es director de proyectos de inversión en Orbitar Lab. Tiene más de 30 años de experiencia en la industria, en especial dentro de la rama automotriz, pero también en atracción de proyectos de inversión. Trabajó también tanto en gobierno federal como en el gobierno del estado de Jalisco y pues bueno, nos aporta muchísimo por su experiencia que tiene dentro de la industria. Bienvenido también, licenciado. Gracias, Laurita. Buenos días a todos. Muchas Buenos días. gracias. Y su servidora, yo soy Laura Orozco, soy directora de desarrollo de negocios también en Orbitar Lab y soy académica de la Universidad Panamericana. Tengo una maestría en política y gestión pública y licenciatura en negocios internacionales. Y pues me gustaría que el foro de alguna manera va a tener la modalidad de hacer una pregunta a cada uno de los presentes, de tal manera que nos pueda compartir su respuesta o su opinión y a la vez que dos personas adicionales puedan abonar a esta respuesta, ¿no? Para enriquecer un poquito más el tema. Les pediría que si quisieran participar, que nomás me ayuden a levantar la mano y les damos la mano. ¿Les parece? ¿Cómo no? Bien, Muy Laurita. bien, entonces iniciemos. Empezaremos con usted, licenciado Goya. Primero que nada, ¿nos pudiera por favor ayudar a explicar un poco sobre el panorama internacional de los aranceles que se han impuesto y básicamente que nos pudiera platicar qué sucedió este pasado 2 de abril, por favor? Bueno, la pregunta pues es complicada de resolver, de responder porque pues todavía no nos acabamos de enterar de lo que está pasando y de lo que seguramente en las próximas horas, ya no digo días, en las próximas horas seguirá sucediendo sobre este tema, ¿no? Pero bueno, lo que el pasado 2 de abril que menciona, pues el presidente Donald Trump hizo valer o o cumplió pues sus promesas que ya desde campaña había hecho a su base política y al mundo entero, ¿no? Todo el mundo lo sabíamos, estaba la amenaza latente del tema de los aranceles, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir del 2 de abril se hacen efectivas esas amenazas, se cumplieron pues y actualmente están en vigor. ¿Por cuánto tiempo? Pues no lo sabemos. Puede ser por días, horas, meses, no lo sabemos. Pues es muy difícil de poder predecir por cuánto tiempo pueden estar estos aranceles, ¿no? Pero por lo que se ve, pues van a permanecer un buen tiempo, ¿no? Un buen tiempo en el escenario, ¿no? ¿Cómo aplicó estos aranceles? Bueno, a México y a Canadá nos impone un 25% sobre el acero y el aluminio,
un tanto extraño el porcentaje de arancel sobre el aluminio porque Estados Unidos tiene una balanza positiva a su favor, es decir, nos exporta más aluminio que nosotros, o sea, es como darse un tiro en el pie, ¿no? Por ahí muchas veces se ha mencionado esa forma de expresarse sobre lo que está haciendo Trump, se está dando un balazo en el pie, ¿no? Lo que también impone es un 25% sobre los automóviles que son fabricados en México. Esto sí, yo creo que es una medida que nos pega muy fuerte, muy duro, como decíamos antes de entrar al aire o antes de la grabación. Esta es una medida que le va a pegar a la economía de nuestro país de manera muy importante porque pues obviamente el volumen de exportaciones de automóviles que se exportan y que se fabrican en México pues es considerable, ¿no? Así que ahí, no, ahí vamos a sentir muy pronto, de hecho ya lo estamos viendo, que algunas empresas estén pensando reubicarse, algunas empresas están deteniendo algunas líneas de producción, en fin, no sabemos qué vaya a pasar en los próximos días, los próximos meses con respecto a este tema, ¿no? Por otro lado, también cabe destacar que según estos, el presidente Trump anunció que iba a respetar, lo subrayo, lo pongo entre comillas, lo que se ha venido comercializando a través o al amparo del TEMEC, ¿no? Sin embargo, hay algo que hay que considerar. El 49% de las exportaciones, según cifras, el 49% de nuestras exportaciones a Estados Unidos entran bajo el amparo del TEMEC y el otro 51% no. Ese 51% entra aparte de esas exportaciones bajo el esquema de nación mejor favorecida, un tema que hay por ahí que le permite a México entrar a Estados Unidos con un arancel de, si no me equivoco, del 2%, ¿no? Sin embargo, amenazó Trump, y lo estará seguramente cumpliendo, que revisará con lupa, lo veo un tanto complicado que lo pueda hacer, el que los productos que se exporten, toda la mercancía pues, que se exporte a Estados Unidos cumplas con las reglas de origen y de contenido regional. Eso es algo que considero que va a ser un poco complicado que se cumpla, pero por otro lado no deja de ser una amenaza y las empresas que eh, tienen algunos insumos importados fuera de la región, pues tendrán que tener mucho cuidado a la hora de evaluar si le conviene o no, cambiar el origen de esas mercancías para entrar a Estados Unidos sin tener que pagar arancel y no estar sujeto a este 25% que amenaza el señor Trump. También, me gustaría con esto terminar mi participación, es que estos aranceles los impone pues, prácticamente a todo el mundo, ¿no? Cabe destacar que, por ejemplo, Europa le impone un 20%, a Japón un 24%, y a China hasta antes de ayer el 34%, pero hoy en la mañana parece ser que ya nos amanecimos con un 104%, ¿no? Y ya China también está pues contestando a esta imposición de estos aranceles. Así que, pues concretando, el escenario está bastante complicado, el escenario es tenebroso, diría yo, sombrío, para nuestro país es complicado. No se nos olvide que tenemos una situación financiera delicada, la economía de nuestro país no está en sus mejores momentos, así que una situación de esta naturaleza que nos pudiera llevar a una recesión, pues puede complicar mucho la situación económica de nuestro país. Yo ahí dejaría estos comentarios. No sé si mis colegas quisieran ahondar un poco más sobre el tema, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado. Adelante, ¿quisiera participar? Bueno, yo nada más agregaría ahí al tema de Fer, sobre todo en la parte de automóviles, que ya desde el 2018, cuando entró Trump a la presidencia la primera vez, se revisó el TEMEC y los contenidos que se tenían para cumplir con la regla de origen se subió del 62.5% al 75% de contenido regional. Sí. Contenido que es bastante alto y no es fácil de cumplir
porque sobre todo todavía hay ciertos elementos que trae integrados un automóvil, que son todo, sobre todo la parte eléctrica, electrónica, pantallas, etcétera, eh, que se fabrican en Asia, no se fabrican en Norteamérica. Entonces, todavía los automóviles traen una buena parte de componentes asiáticos y esa parte creo que a Trump le hace ruido este tema, pero sin embargo no tiene tampoco Estados Unidos la capacidad para sustituir esas importaciones. Entonces, seguirá haciendo ruido este tema con la integración de los automóviles y es muy probable que se vuelva a renegociar el TEMEC. Consideramos que así deberá ser y así tendría que ser. Y también es muy probable que Estados Unidos quiera volver a subir el contenido regional de un 75%, probablemente a un 85%, ¿no? Lo cual también ya dificulta mucho la integración de partes, componentes hechas en Canadá, México y Estados Unidos, ¿no? Correcto, muchas gracias, licenciado. Y me gustaría también, pues, preguntarles o ponerlo sobre la mesa, si pudiéramos explicar también un poquito la parte del concepto de minimis, ¿no? Que también es algo que ha estado, pues, escuchándose mucho, ¿no? Que quieren de alguna u otra manera eliminar un poquito este planteamiento. ¿Pudieran explicarnos un poquito también con respecto a este tema? Bueno, hasta donde yo tengo información, este término de minimis se utilizó durante muchos años, trayendo algunas partes o componentes, sobre todo de países con los cuales no tenemos tratado de libre comercio. Pero Correcto. este porcentaje de minimis era del 5%, si mal no recuerdo. 5%. Sí. Y ahora se incrementó al 10%. Ujú. Es decir, si yo traigo una parte, por ejemplo, de Guatemala, el cual no está dentro del Tratado de Libre Comercio, podemos tomar ese producto como si fuera parte de la región y utilizarlo también como parte del contenido regional. Correcto. Así está la explicación. No, no es fácil al momento de hacer el cálculo debidamente para integrarlo al contenido regional, pero así quedó establecido. Ahora lo quieren desaparecer y decir, fuera esto, porque, insisto, Trump quiere que los automóviles sean fabricados en Estados Unidos, así concretamente. ¿Sí? Él lo Exacto. dijo desde su anterior periodo, no quiero autos europeos, no quiero autos hechos en Japón, o no quiero autos hechos en otro país, quiero autos americanos. Exacto. Pero la industria es una industria global, es una industria que tiene sus proveedores en todo el mundo, ¿sí? Y depende mucho la calidad y depende mucho el precio de esas partes componentes que se han venido integrando al automóvil. Ahorita cambiar el buscar que se tenga un contenido más alto o mayor no es fácil. Necesita tiempo, se requiere tiempo y quién sabe también la calidad y el precio de esos componentes que se pudieran hacer en Norteamérica. Habría que ver cuál es el resultado final, ¿no? Sí, exacto. Muchas gracias, licenciado. Y además se plantea también que de alguna u otra manera la eliminación de esta cláusula de minimis también de alguna forma estaba beneficiando todas estas plataformas, ¿no? De importación de productos de una manera, digamos, muy práctica, ¿no? Temu, Shein, mismo Amazon, etcétera, y que de alguna u otra forma ellos estaban beneficiando también un poco de estas importaciones y que hoy, pues la idea también es tratar de empezar a cobrar ya los impuestos sobre estos productos, que si mal no recuerdo son menos de $8,000, algo por el estilo, o $800, no estoy segura de cuál de los dos, pero entiendo que también esto es parte de este tema, ¿no? Vamos a ver, como bien comentan, vamos a ver qué sucede más adelante y cómo se plantea. Pues son 800. Gracias, licenciado. Ahora, preguntarle a Okabe-san, ¿considera que pudiera generarse desempleo en México a partir de esta situación? De desempleo, ¿verdad? Sí. Sí, Este, bueno, ya acaba de comentar el ingeniero Goya. Bueno, ya sabemos que México es
altamente dependiente del comercio con Estados Unidos, sobre todo para sectores clave estratégicos para México como automotriz y agricultura y también, como comentó ingeniero Reséndiz, electrónica. Supuestamente el TEMEC pretende una integración económica, pero prácticamente ese compromiso se está anulando a causa de la imposición de distintos aranceles de parte de Estados Unidos. Particularmente aquí el comportamiento de la industria automotriz es importante porque como se había referido ingeniero Goya, eh, un 30% de la totalidad de las exportaciones mexicanas corresponde al sector automotriz y que genera también bastante empleo. Sí, preciso, en enero de 2025, las personas que se dedican al subsector de la fabricación de equipos de transporte ha registrado 870.000 personas. Y ante esta situación, la imposición de aranceles podría resultar o podría provocar mayores costos para las empresas, lo cual implica una disminución de la competitividad en el precio y también una posible reducción de la producción derivada de tentativa caída de demanda. Y esto podría generar una pérdida de empleos, tanto directos como indirectos, afectando no solamente a las fábricas, sino también a nivel de proveedores, servicios de transporte y otras industrias vinculadas. Y vaya, según AMIA, pues no solamente Stellantis y en cierto sentido Nissan, sino también otras marcas han decidido llevar a cabo un paro técnico debido a la incertidumbre de aplicación de aranceles y también de su forma de verificación que Estados Unidos debería publicar prontamente. Y desde luego, bueno, particularmente las empresas automotrices tienen ciclos de producción bien planificados con meses de antelación, pero frente al arancel adicional, las empresas podrían experimentar disminuciones graduales en la producción en plazo de, cuando pronto, de 3 meses a 6 meses. Y esto podría impactar negativamente, primero, en la reducción de horas de trabajo e inclusive en despidos progresivos. Y en ese lapso, si las empresas no logran adaptarse al cambio, por ejemplo, buscando o encontrando mercados alternativos o reducir costos, el despido podría intensificarse durante 6 meses a un año. Y si la condición persiste sin que las empresas no logren adaptarse, un desempleo estructural podría ser más evidente durante 1 a 2 años. Bueno, la vigencia de este arancel de 25% para vehículos es reciente, por tanto, no ha sido tan evidente todavía, aunque, por ejemplo, en Coahuila parece estar teniendo un impacto negativo ya desde febrero, tanto para las horas de trabajo como la demanda en la industria automotriz. En fin, desempleo a través de este suceso podría manifestarse en un plazo de 6 a 12 meses con un impacto más profundo entre 1 y 2 años, pero todo esto dependerá de la capacidad de adaptación de las empresas y también las condiciones económicas globales e inclusive las políticas públicas. Así que hay que ir observando el comportamiento del empleo en los próximos meses. Y bueno, en días pasados el gobierno anunció 18 acciones contra este arancel, entre las cuales se tiene la meta de crear 100.000 empleos, incluyendo también la facilidad de acceso al financiamiento empresarial. Entonces, para mitigar este posible impacto negativo, tanto el sector privado como público enfrentan grandes retos. Y para concluir, solemos ver o enfocarnos al comportamiento de las grandes empresas en esta situación de esta naturaleza, pero particularmente en México, hablando de unidades económicas, las pymes representan más del 99%, generando más del 70% de empleo y contribuyendo más del 50% al PIB. Entonces, el gobierno debe ahora seriamente
voltearse a este sector importante que pueden ser proveedoras de grandes empresas y que se vincula directamente con el empleo y por ende nuestras vidas cotidianas. Correcto, muchas gracias, Sí. Okabe-san. Muy bien. Porque uno de los temas también es visualizar, a ver, ya estamos viendo algunas industrias que están tomando la decisión, ya más o menos habían platicado, ¿no? Pero que están tomando la decisión de llevarse parte de su producción a otros lugares, ¿no? De hecho, nos comentaban de Jabil y nos comentaban de HPE, HP Enterprise, que se van a llevar parte de su producción ambas a República Checa. Y llama un poco la atención un poco este tema, porque a final de cuentas, pues sí, van a resultar en desempleo. Hoy conocemos otras industrias, la industria del acero, ¿no? Licenciado, comentábamos también ese tema, que desgraciadamente se están empezando ya a tomar acciones ante esta incertidumbre. Y creo que eso es un poco preocupante, digamos, en el sentido de que tendría que empezar a adaptarse la industria ya a esto, ¿no? Bien. ¿Quisieran aportar un poquito más acerca de este tema? Bueno, pues también se ha mencionado dentro de esos 18 puntos que mencionó, Mm, hay uno que habla sobre la reactivación económica de nuestro país, que es que aumentar el consumo interno, dice, son las palabras, ¿no? Ese también es algo complicado, ¿no? En un país en donde nuestro ingreso per cápita no es tan alto, Perfecto. pues sí es muy buena, tener muy buenas intenciones a aumentar el consumo interno, pero nada más dígame cómo vamos a hacer para aumentar ese consumo interno. Pues si de alguna manera, de algún lado tienen que salir los recursos. Creo que ya con los programas esos de asistencia social, pues ha sido más que suficiente el enorme volumen de recursos que se están destinando a ese tema, y no creo que haya más recursos, no creo que los tenga el gobierno federal para de alguna manera incentivar ese consumo interno. Si el consumo interno se tiene que dar per se, ¿no? Es decir, gracias a la oferta y a la demanda de los productos, ¿no? Entonces, no le veo por ahí a corto plazo aumentar el consumo interno sea una solución fácil de implementar, ¿no? Claro. Tal vez lo que hace falta también es ser más puntuales, ¿no? Creo que con lo que presentó el gobierno federal, creo que valdría la pena que dentro de estas acciones se determinaran directamente tareas específicas, ¿no? Para diferentes actores dentro de la industria y que realmente a lo mejor pudiéramos ver un plan un poco más claro que solo este panorama maravilloso de decir, bueno, sí, como comentábamos también antes, ¿no? Hagamos sustitución de importaciones, bueno, ¿de dónde? ¿No? ¿Y Sí, cómo? O sustitución de proveedores, cambia a proveedores locales, pues estaría maravilloso si realmente tuviéramos el recurso aquí, ¿no? claro, Entonces creo que también eso es parte de todo este tema, tratar de ser más concretos en cómo sí realmente se van a lograr estas acciones que se están proponiendo, ¿no? Y cómo claro, vamos a dar también la certidumbre para que realmente a lo mejor nosotros podamos retener a estas empresas que ya están aquí, porque también estamos ante un panorama nacional, ¿no? Un poco complejo en cuanto a la atracción de inversión. Entonces, eso claro. también va a ser algo importante que vamos a tener que cuidar, ¿no? Y justo me lleva esto a la siguiente pregunta, licenciado Reséndiz. Em, ¿Considera que se irán las empresas de inversión extranjera de México? Platicábamos a lo mejor un par de ya ejemplos que veíamos, pero ¿qué piensa, no? Con respecto a este tema. Está, está en mute. Listo. Ahora sí. No, mira, primero sí leí esa nota que comentas tú de Yavil y la otra empresa que dice República Checa. A mí me sorprendió un poco porque, a no ser que ya tengan su mercado más importante en Europa, ¿verdad? Porque desde el punto de vista logístico no es lo mismo México a Estados Unidos que República Checa a Estados Unidos. Y finalmente también, pues Europa tiene un impuesto que fue establecido también ahora recientemente con el tema de los aranceles. Entonces, a lo mejor las empresas viven alguna situación en especial de ventaja competitiva a irse a República Checa. No me suena lógico, pero bueno, el moverse una empresa
Estas empresas normalmente son más bien empresas de tipo maquilador. Esto es Correcto. donde muchas veces la fábrica no es de ellos, el terreno no es de ellos, la maquinaria y equipo está traída bajo importación temporal. Entonces, muchas cosas no son de ellos. Entonces, este tipo de industrias sí se pueden mover fácilmente. No voy a decir que de la noche a la mañana, pero sí en algunos meses sí se podrían mover. Otro tipo de industrias como es la industria automotriz, por ejemplo, o la industria de autopartes, no es tan sencillo mover una fábrica que costó, por decir algo, 1.500 millones de dólares o 2.000 millones de dólares. Entiendo que la fábrica de BMW en San Luis Potosí costó más de 2.000 millones de dólares. Mover una instalación de ese tipo de la noche a la mañana es muy complejo. Yo creo que ahí lo que va a pasar van a ser mover algunas líneas de producción en donde no son tan competitivos y a lo mejor mandar esa fabricación a Estados Unidos. Pero otras líneas donde sí son competitivos las traerán también a México. Es cuestión de evaluar y ponerlo en la balanza qué es lo que más conviene. Igual una industria de autopartes no es sencillo moverse. Ya tienen muchos años en México, han estado participando aquí de manera muy importante y tenemos una industria de autopartes muy, muy competitiva. 40% de las partes que trae un automóvil en Estados Unidos son partes que son de México, ¿sí? Y platicábamos el otro día que hay partes o componentes de la industria automotriz que cruzan varias veces la frontera, tanto de aquí para allá, se hace un proceso, se regresa para hacer otro proceso aquí y se vuelve a enviar para hacer otro proceso también. Y ahorita todo este tema se ha venido complicando un poco, sobre todo porque la aduana americana tiene un reto enorme. A mí no me gustaría estar en sus zapatos de decir, para este país es este arancel, para este país es este arancel, para este país es este arancel, y para este país es arancel. Entonces, acomodan los sistemas. Yo creo que tampoco tuvieron tiempo en Estados Unidos de acomodar los sistemas para hacer la eficiencia que traían antes de todo este problema. Entonces, por eso vemos las de camiones detenidas tanto de aquí para allá como de allá para acá, esperando horas para poder cruzar. Y luego vienen las revisiones de acá del lado de México de la Guardia Nacional y las revisiones de aquel lado para estar verificando que no vaya a ir fentanilo, que no vayan a ir con droga. O sea, un verdadero problema en este momento el comercio internacional con Estados Unidos. Entonces, yo no veo sencillo que se muevan las plantas tan fácilmente. Repito, tendrán que hacer sus ajustes correspondientes de qué es lo que les conviene dejar en México y qué es lo que les conviene dejar en Estados Unidos por el momento. A medida que si esto se prolonga, que yo espero, a diferencia de Fer, espero que no se prolongue mucho, porque el mismo Estados Unidos está pues trayendo un derrumbe enorme, no solamente en la economía de Estados Unidos, que traía un crecimiento el año pasado, si no mal recuerdo, creció 2.7%. Sí. Y este año ya se está previendo que ni siquiera pudiera crecer 1%. O sea, ¿no? Este hombre está destruyendo absolutamente todo lo que se había hecho y luego manda su mensaje este fin de semana. Me parece un mensaje muy tonto, en donde él dice que todo va muy bien, aguanten, no sean estúpidos, le dice a su población. Caray, creo que eso pega a la inteligencia de cualquier persona, en donde me parece que el estúpido es él, por todas las medidas que está tomando, totalmente irracionales, y lo que está logrando hacer es que el mundo en este momento esté revuelto, se esté yendo para abajo, las bolsas están yendo para abajo, y lo único que va a crear es un problema económico muy fuerte en su país, que no crezca, pero a nosotros nos va a pegar. Si ya le dio gripa a Estados Unidos, pues a nosotros nos va a dar una pulmonía fulminante, ¿verdad? Porque entonces va a haber Claro. desempleo en Estados Unidos, va a haber falta de producción, va a haber falta de demanda, va a haber muchos productos que no se van a vender y eso va a ser un verdadero crisis. Hay una diferencia entre lo que se llama la recesión como tal, que es un frenón de la economía, y que es lo que ya empezamos a ver, pero eso nos está llevando a una depresión. Eso todavía es mucho más grave. Hablar de una depresión es un tema, palabras mayúsculas, y eso implica de verdad un verdadero problema a nivel global, ¿no? Gracias, licenciado. Adelante, Goyi. Sí, una pregunta, Rubén. ¿Por qué ha vuelto otra vez el tema del nearshoring?
Es decir, como que ya nos habíamos olvidado debido a este tema, pero resulta que ahora, pues, los aranceles que les aplican otros países, pues hacen atractivo a México. Y entonces como que vuelve a tomar otra vez relevancia el tema del nearshoring. ¿Ustedes qué opinan? Mira, Fer, el hecho de que a los demás les vaya peor que a ti, yo no lo veo con optimismo, porque a los otros les pusieron impuestos de diversa categoría y a nosotros de alguna forma nos respetaron la parte del TEMEC y siguen respetando un poquito la parte del TEMEC, excepto el acero y el aluminio, que ya lo comentaste, que se quedó con su 25%, pero eso no quiere decir que nos va a ir bien. Y esta situación que se está dando en este momento está creando una incertidumbre enorme en todo el mundo. Sí, Yo quiero ver qué empresa va a decir, pues como a mí me pusieron un arancel del 25% o del 10% de lo que tú quieras en Europa, en Corea del Sur, en Japón, pues me voy a ir a México o me voy a ir a algún país de Sudamérica. ¿Sí? Yo dudo mucho que esas inversiones vayan a llegar. No lo creo. Yo no creo que sea así, porque esta incertidumbre que se está generando, voy a venir aquí a México, pero es para un proyecto normalmente, no solamente para el mercado local, para exportación. Ujú. claro. Y tengo este tema de los aranceles, la incertidumbre de los aranceles, pues no voy a exportar, por lo menos por el momento. No sé cuánto tiempo esto va a caer. Entonces las inversiones no van a llegar. No es así. Y no quiere decir Ok. que vamos a tener más empleos y demás. Me parece que efectivamente nos fue relativamente un poco mejor que a los demás, pero no nos está dando ninguna ventaja de aquí en adelante, ¿no? Y luego también creo que no hemos hecho nuestra tarea, por eso se nos fue la oportunidad del nearshoring, porque lo vimos en las cifras de inversión extranjera directa, Ujú. pues la inversión extranjera directa se cayó, ¿sí? Y la mayor parte de la inversión extranjera fueron reinversiones. Si mal no recuerdo, Cabezán era arriba del 80%, creo que el 90% eran reinversiones de empresas ya establecidas aquí en México que están reinvirtiendo, afortunadamente, pero Claro. nuevas inversiones es muy, muy poco, ¿sí? Y ante esta situación que nos está generando el señor Trump, pues creo que menos van a llegar. Y además, aquí le agregamos algo más, como es la reforma judicial, la Pero, inseguridad, la falta de energía eléctrica, no, pues no no, estamos haciendo nuestra chamba como país, ¿verdad? no, Por eso no. tenemos que poner baterías, licenciado. No se crea. Muchas gracias. Adelante, Cabezán. No, solamente para complementar lo que estaba comentando, ingeniero. Bueno, hoy escuché que se aplicó una encuesta a los socios de Coparmex Mm. y dicen que hay tres elementos que impiden la inversión de parte de las empresas mexicanas dentro de México, los cuales son, primero, inseguridad pública y inestabilidad política y también, como acaba de comentar, incertidumbre jurídica. Por tanto, se cayó en esos meses la intención de inversión en 12%. Y hablando del auge de nearshoring, prácticamente ya desapareció desde hace años y donde no se ha observado el flujo de nueva inversión que, por ejemplo, en 2023 ocupó solo 14% el volumen de la nueva inversión y en 2024 con, si recuerdo bien, 8%. Uf, Entonces, Qué poco. también una cifra, bueno, una cifra preocupante es que hoy creo que publicó una consultoría internacional que reveló que México se cayó de 4 lugares como país confiable para la receptor. inversión extranjera directa, Sí. posicionándose en 25, o sea, es el Ujú. último del listado. Entonces, Uf, primero, hay que resolver estos temas, estos tres temas que también están preocupados por los empresarios, propios empresarios mexicanos. Gracias, Muy Cabezán. bien. Creo que coincido 100% con lo que está comentando y lo que comenta el licenciado recién. Dice, es importante que se den las condiciones en México, ¿no? Tendríamos que analizar el tema del riesgo país, que eso es básicamente lo que estás planteando, ¿no? En estos momentos que está decreciendo nuestra calificación como nuestro país. Adelante, Cabezán. Perdón, quería comentar una cosa, Por como favor. cuando estaba comentando
ingeniero Goya al respecto. Claro. Yo como soy de derecho, así que me enfoco también en el fundamento legal o jurídico de dónde proviene esa imposición de arancel. Mm, Entonces, eh, aquella famosa ley de expansión del comercio y en su sección 232, esa ese reglamento está contemplado en el TEMEC, pero ahora el presidente de Estados Unidos actual está eh, ejerciendo el poder que proviene de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Entonces son leyes diferentes, porque la sección 232 se centra en la seguridad nacional, relacionada pero con el comercio y hace importaciones específicas, mientras esa ley de poderes económicos eh, de emergencia internacional, pues se refiere a emergencia internacional más generales, no solamente comerciales, sino también puede implicar sanciones más amplias, como estamos observando de arancel de fentanilo, arancel de migración y todo. exacto. Entonces, pero el problema es que el proceso de aplicación es diferente. La sección 233 involucra una investigación del Departamento de Comercio sobre los efectos de las importaciones en la seguridad nacional antes de que tomen las medidas. Pero en cambio, esta ley de poderes económicos y emergencia internacional permite que el presidente actúe de manera más directa en tiempos de emergencia internacional que dice que exista, pero sin necesidad de una investigación previa. Y es por tanto es lo que tenemos de una incertidumbre, sobre todo de, por ejemplo, de la verificación de valores nacionales para los insumos o para los vehículos completos, que seguramente estaría implementando, bueno, estaría revisando y implementando CBP, pero Ajá. todavía no sabemos. Es porque faltaba una investigación previa y de repente el presidente ejerció su facultad así de forma muy repentina. Es por eso estamos en esa situación algo caótica. Y si me permito, Cabezán, hablando un poquito como de este marco jurídico, ¿no? Que creo que también es muy importante entenderlo porque hay muchas empresas que de hecho nos han preguntado, ¿no? Como que cuál es la base de todo esto. Me gustaría también preguntarle si usted sabe cuál sería realmente el papel de la Organización Mundial del Comercio en este proceso, ¿no? Digamos, en términos de tal vez de derecho internacional, pues en teoría estamos todos bajo este marco, ¿no? En donde pues ciertamente está la nación más favorecida, ¿no? Y al ser todos parte de la Organización Mundial de Comercio, tendríamos que estar respetando por lo menos los reglamentos básicos, ¿no? Pero al darse esta situación de emergencia, digamos que queda por encima del reglamento general o cómo funcionaría esta parte desde este punto de vista legal. Mire, el OMS lo que pretende es que haya comercio así, igualitario a todo el mundo. Y los países establecen la tasa arancelaria de nación más favorecida siempre. Entonces, Estados Unidos ha mantenido de 2,5%, pero ahora de repente eleva a 10% o inclusive ciertos productos a 25%. Entonces, en esa situación, bueno, eh, se establece un procedimiento de solución de, digamos, disputas Mm, dentro de la OMC y está, digamos, regulado o regido principalmente por el anexo 2 llamado creo que mecanismo de solución de diferencias. ujú, Y, y con los artículos, digamos, principales o clave, como el artículo 1, alcance de aplicación, y artículo 4, eso establece el mecanismo de consultas
y también el artículo 6 dispone la posible creación de paneles, ¿no? Y entonces, a través de esos artículos, podría México, por ejemplo, eh, solicitar una consulta ante OMC por posible, digamos, violación de la aplicación de esa tasa de nación más favorecida que está cometiendo Estados Unidos, cosa que pues todavía nunca había hecho el gobierno mexicano, y además como en términos generales se cuestiona la eficiencia de esa intervención de la OMS, pero sí existe un mecanismo de consulta y también la creación de paneles eh, para que intervenga a resolver este tipo de problema de la imposición de aranceles adicionales. Muchísimas Muy gracias. bien. Adelante, licenciado, sí. Y creo que ahí, en este tema que señala Okabe-san, me parece que México ha mantenido una posición de esperar Mm, a ver qué sucede. Eh, Creo que debió de haber tomado una acción, cuando menos una queja ante la OMC, diciendo, no me estás respetando el Tratado de Libre Comercio que tú firmaste mm, mm. y que quedó condicionado a una serie de situaciones que tú exigiste en su momento. Entonces, ¿por qué ahora me cambias las reglas del juego? Y no estoy de acuerdo y por eso me quejo en la OMC. Cuando menos si México debió de levantar la voz o debería de levantar la voz y no quedarse callado. Serenidad y paciencia. No, yo creo que no. Teníamos que haber respondido algo, cuando menos pedir. Claro, no te vas a enfrentar contra este señor directamente porque Claro. llevamos todas las de perder, pero sí cuando menos levantar queja o quejas de cómo ha venido violando totalmente el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, ¿verdad? Claro. De hecho, sí, bajo el propio TEMEC, pues no se permite la aplicación de aranceles adicionales, entonces podría alegarse a través de los artículos 2.4 o 10.2 del mismo TEMEC, cosa que no ha hecho y porque la actual administración es muy tranquila. Entonces, sí prefiere bueno, continuar con diálogo, ¿verdad? Sí, exacto. No, y es un punto muy, muy importante, ¿no? Creo que todos los países lo tendrían que haber hecho de alguna u otra forma. Y a ver, no es que estemos, no sé qué piensen, ¿no? Pero no es que estemos en desacuerdo en pensar en tus intereses nacionales. Creo que el tema es el cómo se está haciendo todo este proceso, ¿no? O sea, el tema de esta política de, a ver, America First, lo entiendo. Entiendo que como dirigente tú estés visualizando el beneficio económico de tu propio país. De alguna manera, por eso estás ahí, ¿no? Por eso te eligieron porque eres, digamos, un representante o tu bandera principal en términos de campaña es que vas a mejorar la economía. Pues, entendido. El proceso es el cómo y el estarse brincando constantemente estos acuerdos internacionales y estos planteamientos que, como bien comenta el licenciado recién, no, a ver, tú mismo los impusiste. En tu administración anterior lo impusiste. Y además ya habías impuesto aranceles también. Y no funcionó la estrategia. Entonces, me lleva esto a otra cuestión. Ahorita, a ver qué opinan. ¿Podrá ser que más bien haya algo más detrás de todas estas decisiones, más que realmente un tema de decisiones unilaterales determinantes simplemente porque yo quiero hacerlo? ¿O tal vez puede haber algo detrás? O sea, ahorita estamos viendo cosas interesantes como, ok, si se desploman las bolsas y estamos viendo muchísimas cuestiones, ¿no? Pero a la vez estamos viendo que de repente hay un periodo, una microventana hasta el día de hoy, que entraban varios de los aranceles en vigor, hoy 9 de abril, una microventana donde muchísimas empresas hicieron stock. Entonces, aumentaron las ventas de muchas industrias porque de alguna u otra manera hubo compras de pánico, llamémosle así. Entonces, esa es una situación. Pero algo más, ¿creen que puede haber algo más detrás de todo esto? ¿Qué piensan? Bueno, Ante licenciado. primero no debemos olvidar de dónde surge el pretexto que ha utilizado, que es el déficit de su balanza comercial. Mm, ¿Okay?
ese se supone que es el origen de todo lo que estamos viviendo. Y comentábamos hace un momento que pareciera ser que el déficit de embalaje comercial pudiera ser un signo de debilidad, ¿sí? Sí, Y que este señor está viendo ese signo de debilidad, que todo el mundo ha abusado de los pobrecitos estadounidenses durante muchos años, pero el señor no entiende, no le cabe en la cabeza, creo, porque no sabe de comercio, no sabe de economía, que si ellos tienen ese déficit comercial es porque tiene un país rico, un país con poder de compra y seguramente el país con el más alto poder adquisitivo del mundo. Y lo vimos en los últimos años. Después de la pandemia, Estados Unidos creció de manera bien importante. Se recuperó de la pandemia rapidísimo y el país empezó a crecer y para ellos un crecimiento de 2.7%, 2.8% el año pasado, pues es un crecimiento enorme que obviamente a México pues nos favorece. Ahora, si él quiere reducir el déficit comercial, de acuerdo a su visión mercantilista, pues lo que va a tener que hacer es empobrecer a su gente, que se hagan pobres, que no compren, que dejen de demandar los productos que compraban a nivel internacional, y entonces, sí, va a lo mejor tener una balanza superavitaria comercial. ¿Qué visión tan corta y qué visión tan enana tiene este señor de pensar que va a lograr tener un superávit en su balanza comercial? No lo va a tener. Y a lo mejor esto puede ser un pretexto. Ahora, yo tengo una teoría, que es una teoría personal. El hecho de que bajen las bolsas, este señor ya se dio cuenta que tiene el poder, porque lo que está usando es su poder, y ya vio que tiene a todo el mundo bajo sus pies, y que todo el mundo está tratando de renegociar y buscar que sean las menos afectaciones posibles. Pero creo que el señor lo que está buscando es hacer que las bolsas bajen lo más posible. Tiene que haber un límite, no puede seguir bajando más. Las acciones de todas las empresas, las acciones de las bolsas se abaratan totalmente. Y el señor o sus empresas van a comprar todas esas acciones y de alguna forma la situación económica se va a recuperar en unos meses y el señor se va a volver ultra archi riquísimo porque compró barato y ahora tiene acciones que valen una millonada en el mundo. Esa es mi opinión personal, muy personal. interesantísimo, licenciado, interesantísimo. ¿Quisieran compartir alguna idea? Nada más por último, no olvidar también para México que el tema de seguridad, el fentanilo es algo que le movió el tapete, o sea, sí son muchos norteamericanos que se mueren anualmente por el tema del fentanilo, ¿no? Y yo creo que también eso tuvo que ver, ¿no? Es decir, sí, estoy de acuerdo con Rubén sobre lo que le mueve a este hombre, pero también está el tema de la seguridad nacional, ¿no? Está en riesgo por el tema del fentanilo y por los grupos, ¿no? De narcotráfico que ya están considerados como terroristas, ¿no? Esos dos temas, pues también hay que visualizarlos y tenerlos en cuenta. Sí, que de alguna u otra manera, pues eso ha estado logrando ciertos pasos, ¿no? O sea, México Claro, está tomando acciones históricas, consideraría yo, a sí, ese respecto, y creo que de alguna u otra manera, pues en eso sí se está logrando el objetivo. sí, Vamos claro. viendo si realmente está dentro de sus estándares, ¿no? O de lo que realmente se está buscando. Y pues bueno, ya como para tratar de concluir, em, me gustaría que lo planteemos como una propuesta, ¿no? O digamos, ¿qué consideran que se pudiera hacer desde el punto de vista de una empresa para minorar el impacto de estos aranceles? Digamos, un punto de vista un poco más propositivo, ¿de qué manera podríamos, como empresas todos, pues sí, mitigar un poquito estos efectos? Sí, ¿Quién bueno, quisiera? Laurita, Adelante, licenciado. sí, yo considero que cada empresa tiene su manera de ver las cosas, su entorno interno, su entorno externo. Yo creo que es una decisión que cada empresa deberá tomar
si busca otros mercados o no, si está en posibilidades de buscar o no otros mercados, si está en posibilidades de bajar sus costos de operación para mitigar el tema del arancel y de alguna manera seguir siendo competitivo, por lo menos a mediano plazo. Yo creo que cada empresa tiene que priorizar cuáles son aquellas acciones que le pueden dar mejor resultado. Yo creo que sí hay que invertir ahora más que nunca en investigación, en desarrollo de nuevos productos, en innovación, en capacitar a su gente, en cuidar a su talento, que no se le vaya el talento. Entonces, sí, cada empresa deberá sentarse con su gente y evaluar cuáles son las estrategias que debe perseguir para, en la medida de sus posibilidades, con los recursos que tiene, y llevar a cabo aquellas acciones que le den el mayor eh, resultado posible en el corto y en el mediano plazo. No sé, mis colegas, ¿qué opinan al respecto? Gracias, licenciado. ¿Quisieran compartir algo, Ocabezán? Adelante, Sí. Ocabezán. Bueno, bueno, yo coincido con el ingeniero Goya, pero hablando básicamente, pues deben tomar en cuenta que la actual administración de Estados Unidos pues tiene menos de 4 años de duración, pero este, ah, aprovechándose de la actualidad, la situación actual, las empresas deben tener una visión a largo plazo. Es decir, aparte de ver la diversificación de mercados, como lo está viendo, por ejemplo, Mazda con Sudamérica, eh, desde luego a nivel de empresas deben procurar la optimización de costos, como dijo el ingeniero, y también la eficiencia operativa, por ejemplo, introduciendo, como también comentó, tecnologías, por ejemplo, uso de comercio electrónico o plataformas digitales y o también automatización de procesos de producción, manteniendo el empleo. Y así también mismo la reconfiguración de la cadena de suministro será obviamente requerida. Pero esto es, digamos, un método convencional. Lo más importante prácticamente ahora sería lograr negociaciones favorables en materia de arancel con Estados Unidos. De eso se debe encargar el gobierno bien y esperamos que tenga éxito, incluyendo la posibilidad de que el gobierno ofrezca distintos incentivos, tanto fiscales como económicos, para hacer frente a una posible desaceleración o recesión económica. Entonces, con todo esto, debemos decir que no hay magia de que las empresas no salgan perjudicadas. Deben Exacto. aguantarse del aumento de costo en corto o mediano plazo, pero Ujú. podría ser una oportunidad de revisar la cadena de suministro y también estar al tanto de los programas de apoyos que el gobierno pudiera ofrecer. Ujú. Y hablando de la industria automotriz, yo observo un dilema. En 2024, 96.000 millones de dólares que generó la industria automotriz de México fueron exportados a Estados Unidos. Entre ellos, 90.000 millones corresponden a vehículos completos. De ahí dicen que un 80% ha cumplido con el valor del convenio regional de Temec, es decir, unos 70.000 millones de dólares. Y en Ujú. ese sentido, con, bueno, 90 menos 70, unos 20.000 millones de valor de autos completos serían objeto de arancel de 25%. Ujú. Y suponiendo que un 40% de los insumos integrados a un vehículo se originan en Estados Unidos, a unos 12.000 millones de dólares sería aplicado el arancel. Pero mientras el actual gobierno de México Ajá. pretende aumentar el valor nacional o valor agregado de México en 15%. Entre más aumente el valor agregado, sería objeto de arancel. Ujú. Entonces, para verificar o reconfigurar la cadena de suministro, es vital que las empresas establezcan la red de proveeduría
con la finalidad de cumplir cabalmente con el Es, reglamento que el TEMEC establezca. Entonces, Exacto. eso es un reto que tienen las empresas. muy bien. Interesantísimo ese Sí. punto, Okabesán, y creo que ahí va a ser clave justamente la integración del sector. O sea, creo que estos esfuerzos que se han estado dando dentro de la industria, como el clúster o los clústeres automotriz, ¿no? Automotrices de cada uno de los estados, incluso el clúster de clústeres y todas estas asociaciones, creo que pueden ser la clave de justo de la integración regional para poder lograr tener a los proveedores adecuados y que se desarrollen a los proveedores como se tienen que desarrollar. Pero, Falta, pero adelante, por sí, favor. no, pero bueno, para diversificación de mercados y todo, pues yo creo que China tal vez ahora baje en distintas condiciones comerciales para hacer frente a la presión de Estados Unidos. Mm. Es decir, podría tener alianza más fácilmente con China, a mi modo de ver. Pero eso realmente sí puede provocar conflicto con Estados Unidos, obviamente. Sin duda, sin duda, sin duda. Pues de alguna u otra manera creo que es parte también de lo que está detrás de mucho de este El tema, juego. ¿no? O sea, el hecho de que muchas de las empresas estén manufacturando, muchas empresas chinas estén invirtiendo en México, estén manufacturando, estén vendiendo automóviles aquí a precios muy competitivos, pues de alguna u otra manera sí están siendo una competencia compleja, ¿no? De superar con los automóviles que van a Estados Unidos o con los automóviles que son de marcas estadounidenses, ¿no? Entonces creo que también, pues incluso podría ser una de las causas de todo esto, ¿no? O podría ser una de las razones por las cuales se ha estado planteando en el tema del acero y el aluminio. Se planteaba que ese era una de las razones, ¿no? El hecho de todos estos insumos que estaban teniendo este país. Pero es cierto que es una de nuestras opciones, ¿no? Sin duda, podría ser una relación muy simbiótica, ¿no? Nosotros lo estamos viendo en otros sectores también, cómo han llegado empresas chinas y que de alguna u otra manera están buscando generar buenas cadenas de suministro, ¿no? No necesariamente en el tema de la industria automotriz, pero en otras industrias. Em, Puede ser una opción. Vamos a ver realmente cómo se pudiera ir dando este tema, ¿no? Em, Licenciado Reséndiz, ¿quisiera agregar algo más? Híjole, es que este tema da Sí, Para otros foros. sí, creo que tendremos que hacer más foros, sin duda, porque creo que hay varios temas ahí que quedan pendientes, ¿no? Pero yo agregaría a la parte de Fernando, un tema, es cierto, se necesita capacitar a la gente que está trabajando en las empresas, como decías tú, cuidar el talento, pero yo creo que también hay que capacitar a los directivos de las empresas. Por ahí. Lo necesitan y en este momento sobre todo, vaya que lo necesitan, ¿eh? sí, Claro, Creo que ahí también es muy importante ese asunto, porque no se pueden quedar ahorita en este momento pensando en que solamente debo preocuparme por la nómina del próximo viernes, claro, lo demás pues como que vaya fluyendo, ¿ah? Ya no claro. estamos en esa situación. Y sí coincido contigo que son las pequeñas y medianas empresas a las que hay que apoyar, yo coincido con Okabe-san también en ese punto, y hay que ver cómo, encontrar los mecanismos de efectivamente apoyarlas, y ya no nada más de bla, 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 sino sí encontrar los mecanismos de venirlas a apoyar. Y ya lo comentaste, Fer, qué es Muy lo que se bien. tendrá que hacer en ese punto. Y también creo que deberíamos aprovechar este momento. Te decía, lo platicamos hace rato, parece ser que nos fue menos peor. Y entonces ya estamos pensando en que van a llegar nuevas empresas y que no sé qué. Yo no me sujetaría a que lleguen nuevas empresas. Yo más bien volvería otra vez al tema de cómo apoyamos a las empresas aquí a que se vuelvan proveedores. ujú, Pero otra vez hay que trabajar con estas empresas de manera interna para ver qué les hace falta. ujú. ¿Qué les hace falta? Maquinaria, les hace falta equipo, les hace falta capacitación, les hace falta certificarse. En fin, creo que hay una gran oportunidad y hay empresas mexicanas con un gran potencial. Claro. Están interesadas en ello, entonces hay que identificar a esas empresas y apoyarlas.
Y por último, yo discrepo un poquito contigo, Laurita, porque cuando menos en la industria china, las empresas, perdón, en la industria automotriz, las empresas chinas no están invirtiendo en México. Ellos lo único que quieren es importar, vender en México y se acabó. No quieren desarrollar proveedores, no quieren poner planta automotriz en México. ¿Por qué? Porque el mercado es muy reducido, muy pequeño. Y la única atracción que sería para esas empresas que pudieran exportar a Estados Unidos, no lo pueden hacer por varios temas, entre ellos el tema de seguridad y el tema de los conflictos políticos que se tienen entre ambos países. Entonces no se puede. No están llegando las inversiones chinas en el tema automotriz, algo está llegando en el tema de autopartes. Habría que tocar el tema del acero, que tiene una complejidad muy interesante, en el que estuvieron llegando a México aceros de otros países y que aquí se le hacía un proceso más o menos y luego se exporta a Estados Unidos, y de ahí se dio cuenta Estados Unidos, y de ahí los problemas que estamos teniendo con la exportación del acero y del arancel ese que trae del 25. Quedan muchos temas sobre la mesa, la verdad es que esto no se acaba. Claro, Interesante. Laurita, muchas gracias Sin por duda. venir. No, muchas gracias a gracias. ustedes, gracias a ustedes. Creo que sí, definitivamente tenemos que repetir este tema y como bien decían, con respecto a temas de capacitación, ¿no? De directores, etcétera, creo que justo por esto nace esta iniciativa, ¿no? El hecho de que podamos compartir información, opiniones, visión, para que se puedan desarrollar estrategias con base en esta información dentro de las mismas empresas y que tengan un poquito más de insights, ¿no? Exactamente. Y tomar decisiones más adecuadas. Entonces, definitivamente lo repetiremos. Creo que esto va a ir evolucionando. Claro. Podremos ir invitando a más expertos, definitivamente. Y pues simplemente cerrar con darles las gracias a todos por sus aportaciones. Vamos a dejar este foro disponible en nuestras redes sociales, tanto nuestras empresas, Yo Exporto, Orbitar Lab y nuestras redes sociales personales y pues sí, si quisieran tener más información al respecto, también les dejaremos por ahí nuestra información de contacto y pues nada, simplemente les agradezco muchísimo Al su contrario. participación a cada uno y espero que nos podamos saludar de nuevo pronto. Muchas Muchas gracias. gracias, Laurita. Muchas Gracias gracias, a colega. Muchas ustedes. gracias. Que estén muy Gracias. bien. Gracias. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.